Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los domingos yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. Si desean ayudar a que este podcast sea mejor, pueden suscribirse desde el perfil de Anchor desde tan solo 99 centavos de dólar hasta los $10 al mes. Yo les estaré eternamente agradecida y ustedes podrán disfrutar de mejor calidad auditiva. Solo deben ir a anchor.fm/laordennegra y darle clic al botoncito que dice Support. Continuamos con nuestra sección que ha traído nuevos oyentes, Verano Asesino. El día de hoy tenemos al calculador macabro y, la verdad, bastante artístico Payaso Pogo. O, mejor dicho, John Wayne Gacy. Empecemos. John Wayne Gacy Jr. nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Fue el segundo de 3 hijos de John Stanley Gacy y Marion Elaine. Su padre, nieto de inmigrantes polacos, tenía preferencia por sus hijas y menospreciaba a su vástago. Se dice que la aversión que tenía el padre por su hijo se debía a que ambos tenían la misma personalidad dominante. El niño era frecuentemente castigado y golpeado por su padre, quien era alcohólico. Aunque el menor pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia tratando de buscar la aceptación de su padre, este nunca lo logró. Los maltratos de su padre hicieron que la relación entre ambos fuese realmente complicada. Este no solo maltrataba a su hijo varón, sino también a su madre, y además solía propinarle insultos llamándolo estúpido, marico y niño de mamá. Sumado a todo esto, Gacy Jr. fue abusado sexualmente cuando tenía 9 años. Años después, el asesino confesó el episodio y aseguró que no dijo nada a su padre por miedo a que lo golpeara una vez más. Todo esto, en conjunto con la acusación constante de su padre de ser homosexual, y provocó en Gacy diversos problemas sexuales que se manifestarían años después. Y no solo en su conducta asesina, sino también en su obsesión por la pornografía, los chicos y la violencia en el sexo. Gacy tampoco fue un niño saludable. Tuvo problemas respiratorios desde temprana edad, debido a que cuando estaba en el útero de su madre, respiró sus propias heces. Su condición cardíaca lo hizo incapaz de poder jugar y relacionarse con otros niños, otro hecho que su padre consideró como un fracaso de su parte. Además, cuando tenía 11 años sufrió un desafortunado accidente cuando un columpio lo golpeó en la cabeza. Gacy cayó inconsciente y a causa de esto sufrió desmayos los 5 años siguientes. A los 14 sufrió un ataque de epilepsia y a los 16 fue diagnosticado con un coágulo en el cerebro. Posteriormente le recetaron medicamentos y el problema desapareció. Cuando se hizo mayor, los problemas con su padre se agravaron y el chico en ocasiones hasta le devolvía los golpes. Durante su época de escuela asistió a 4 colegios distintos, pero los abandonó todos, y a los 20 años finalmente decidió irse de su casa y se mudó a Las Vegas. Estando en Las Vegas consiguió empleo en una funeraria y desde ese momento quedó fascinado con los cadáveres, sobre todo con el de los más jóvenes. Esta época alejado de su familia le permitió dejar de sentirse como un fracasado. Unos meses después, regresó a Chicago y se inscribió en la escuela de negocios Northwestern Business College, donde posteriormente se graduó. Así, comenzaría lo que sería una breve etapa de éxitos, primero como vendedor y luego como empresario. Tras graduarse, comenzó a trabajar en una compañía de calzado. Su increíble habilidad como vendedor lo llevó a conseguir el mejor puesto, y en 1964 lo trasladaron a la ciudad de Springfield, Illinois, para encargarse de una tienda. Para aquella época, Gacy comenzaba a sentirse más confiado. Hizo nuevos amigos y se unió a la organización JC's, que era la Joven Cámara de Comercio. Allí se convirtió en uno de los miembros más populares, entusiastas y simpáticos del grupo. Estaba así a un paso de ser uno de los hombres más respetados de la ciudad. Con su recién ganada confianza, su encanto y persuasión, logró dejar atrás sus complejos, o al menos, eso parecía. Allí conoció a Marlene Myers, quien poco tiempo después se convirtió en su primera esposa. Myers era hija de un exitoso hombre de negocios que había adquirido la franquicia del restaurante de comida rápida Kentucky Fried Chicken, KFC, en la ciudad de Waterloo, Iowa, y al poco tiempo Gacy fue designado como el director de dicho establecimiento.
La llegada de John Wayne Gacy a su nuevo empleo como gerente de esta famosa cadena de comidas sería el principio de su perdición. Comenzó a usar su posición como gerente para acercarse a los jóvenes empleados del restaurante. Se conocieron muchas historias sobre los chicos que Gacy invitaba a su casa. Solía fumar y beber con ellos, ver películas pornográficas, atacarlos violentamente y tener sexo. Tranqui. En algunos casos, con consentimiento, pero en otros, a la fuerza. En 1968 fue acusado de abuso sexual de menores. Gacy negó todos los cargos desde el principio. Ante diversas pruebas y el testimonio de algunas de sus víctimas, el criminal fue encontrado culpable de sodomía y sentenciado a 10 años de prisión. Tras la condena, su esposa y madre de sus 2 hijos solicitó el divorcio y más nunca la vio. A pesar de que lo habían condenado a pasar una década en prisión por sus fechorías, el asesino solo pasó poco más de un año en la cárcel. Tras 16 meses encarcelado, fue liberado por buen comportamiento. En junio de 1970 sale en libertad condicional y es autorizado a mudarse nuevamente al estado de Chicago. En Chicago, Gacy se vio tentado una vez más a ceder a sus impulsos sexuales. En una ciudad llena de bares gays, con chicos en las esquinas vendiéndose al mejor postor, fue fácil para el asesino volver a sus andanzas. En 1971, decidió comprar una casa en el municipio de Norwood Park, ubicado en el condado de Cook, Illinois. Para aquella época también estableció un nuevo negocio, su propia empresa dedicada a la construcción, a la cual llamó PDM Contracting. En la Navidad de ese año, cometería su primer asesinato. Un cliente homosexual le había sugerido un lugar para encontrar chicos jóvenes para ligar. Se trataba de la terminal de autobuses Greyhound. Asimismo, le dijo sobre una calle que era famosa porque había chicos prostituyéndose. Una noche, el asesino fue hasta la terminal y recogió a un chico. Según la historia que contó Gacy, el adolescente lo amenazó con un cuchillo y tras una lucha, el chico cayó herido. El asesino afirmó que escondió el cuerpo debido a que por sus antecedentes la policía no creería su historia. No obstante, se cree que lo que realmente sucedió fue que Gacy violó, torturó y mató al chico a puñaladas. Este sería el primero de una larga lista de asesinatos. Poco tiempo después, se casó nuevamente con Carol Hoff, quien tenía ya 2 hijas. El matrimonio parecía feliz y Gacy pronto se convirtió en un respetado y querido miembro de la comunidad. Debido a que ya no era tan joven para permanecer a la joven Cámara de Comercio, se ofreció para colaborar con la organización demócrata. Además, se creó un personaje como payaso para involucrarse mucho más con la vida social de su comunidad. Gacy nombró a su personaje Pogo, y este se convirtió en una figura familiar que se encargaba no solo de recoger fondos para el Partido Demócrata, sino también de divertir a los niños en el hospital local. La historia de la vida social de John Wayne Gacy refleja cómo el rostro de una persona aparentemente buena y correcta escondía toda una serie de problemas en su interior. Pero había quienes sí veían los diferentes rostros de este brutal asesino. Sus empleados solían quejarse de que era un tacaño con los sueldos y muchos de ellos se convirtieron en sus víctimas. Gacy aprovechaba cuando su esposa Carol no estaba en casa para llevar a sus amantes. Así pasaron unos años hasta que finalmente el matrimonio terminó por deteriorarse, hasta que en marzo del 76 se divorciaron. Esto le dio al asesino una mayor libertad para llevar a sus víctimas a su casa y hacer con ellos lo que quisiera. El modus operandi de Gacy consistía en atar a sus víctimas, torturarlos de diferentes maneras y sodomizarlos sexualmente. El último paso era estrangularlos. El procedimiento fue revelado por David Daniel, una de las víctimas que vivió para contar la historia. Pero su final llegó con el secuestro de Robert Priest, un joven de 15 años. El chico estaba buscando un empleo de verano y al parecer Gacy le había ofrecido uno. El asesino lo llevó a su casa y allí lo asesinó. Las pistas llevaron a la policía hasta él, quien en un principio negó incluso conocer al muchacho. El asesino se deshizo del cuerpo en un río cercano. Posteriormente, las autoridades obtuvieron una orden para realizar un allanamiento a su casa. Fue en ese momento cuando comenzó a descubrirse todo. Al revisar el lugar, la policía encontró múltiples libros sobre homosexualidad y pederastía. Además,
de un montón de videos pornográficos, un par de grilletes y hasta una cuerda de nylon. Pero a pesar de que encontraron algunas pruebas que situaban al joven en la casa, no encontraron nada más. Fue en una segunda inspección a la propiedad que finalmente se descubrió la verdad. Al entrar nuevamente a la casa con la calefacción encendida, los policías se encontraron con un olor fétido que inundaba la casa entera. Durante años, Gacy había afirmado a sus vecinos que el mal olor se debía a un problema con una corriente subterránea que inundaba el sótano. Sin embargo, en aquella oportunidad se descubrió que el olor realmente provenía de los cadáveres que había ocultado por años en distintos lugares de la casa, principalmente en el sótano. En diciembre de 1978, Gacy confesó 7 años de crímenes. El criminal declaró que su primer asesinato ocurrió en el 72. Ese día confesó haber matado a 33 personas y además indicó a la policía la ubicación de 28 de los cuerpos, los cuales estaban enterrados en su casa. Los restos de 26 personas se encontraron sepultados en el sótano de la casa. El número 27 se encontró en el garage, bajo el piso de concreto, y el número 28 en el patio. Una semana después se encontró una víctima adicional bajo el piso del comedor. Los 4 cuerpos restantes se encontraron en un río cercano, incluyendo el de Robert Priest. El juicio en su contra comenzó el 6 de febrero de 1980, y a pesar de su confesión, el asesino se declaró inocente y alegó problemas mentales. Sin embargo, este argumento fue rechazado. Su abogado también intentó alegar que el acusado sufría de lapsos de locura temporal, y hasta argumentó que los asesinatos fueron muertes accidentales. Right. Todos los alegatos fueron desestimados. El 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue declarado culpable. El asesino fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y a 12 penas de muerte. Durante su tiempo en prisión, comenzó a pintar y sus obras se vendieron por más de $20,000. 14 años después de su condena, en el 94, fue ejecutado, por fin, por medio de una inyección letal. El asesino nunca se arrepintió de sus crímenes y lo último que dijo fue que su muerte no regresaría a las víctimas. Acusó al Estado de asesinarlo y además afirmó la existencia de otros cuerpos, asegurando que nunca sabríamos su paradero. No obstante, en el 98, durante la realización de unas reparaciones en el estacionamiento de la casa de su madre, las autoridades hallaron restos de unas 4 personas más. Ahora vamos con 5 datos curiosos de John Wayne Gacy. 1. Stephen King se basó en John Wayne Gacy para crear el personaje amado y adorado por todos los que escuchamos este podcast, el payaso Pennywise, de It. 2. Durante los 14 años que pasó en prisión, solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y del asesino en serie, Jeffrey Dahmer, porque están extremadamente relacionados. 3. Otra de sus pinturas pertenece a Danny Filth, de la banda de metal Cradle of Filth. El cineasta John Waters también posee un cuadro de Gacy que, según él, está colgado en la habitación de huéspedes de su casa, para que las visitas no se queden demasiado tiempo. 4. Alegó que quien cometía los actos era el Gato Henley, ese ser que le ordenaba que una vez cometidos los actos escondiese los cuerpos en el sótano o bajo su cama. Y por último, la primera temporada de mi serie favorita de todos los tiempos, Prison Break, fue grabada en la cárcel de Joliet, Illinois, donde Gacy cumplió condena, y fue nada más y nada menos que Lincoln Burrows, o sea, Dominic Purcell, quien la ocupó durante toda la primera temporada. Ese fue el episodio de hoy. Están viendo que las apariencias engañan y que no todo es lo que parece. Y no solo es en el caso de John Wayne Gacy, sino del asesino que tendremos en la pirata el domingo que viene, cuyo rostro y elocuencia hicieron dudar a millones durante muchísimo tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Díganmelo al Instagram, @laordennegrapodcast o al Facebook, @lonpodcast. Les recuerdo que este episodio fue traído a ustedes de la mano de nuestros sponsors, Anchor y Darkanas Accesorios, lugar donde podrán encontrar desde tinturas fantasías para el cabello, accesorios e indumentaria sexy y calzado chic para él y la dark de cada día. Ubícalas en Instagram como @darkanasaccesorios, que tienen ahorita una promoción por carnavales, y recuerden que no se brilla sin oscuridad.
Por último, no olviden de seguir a mis podcasts favoritos de terror, entre ellos están Radio Horror, lo consiguen como @Radio Horror Podcast, Tierra Negra, para películas y series de terror, están en Instagram como @Tierra Negra Terror, Más Allá del Abismo lo encuentran como @Más Allá del Abismo MX y por supuesto El Visitante Nocturno, lo consiguen como @visitante.nocturno. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.